A través de su cuenta en Twitter, la periodista venezolana Patricia Polio informó extraoficialmente que la boleta de la excarcelación del dirigente opositor Leopoldo López ya está firmada. La información fue confirmada hace pocos minutos por Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, quien dijo que tenía una carta con la notificación, y lo tenemos en este momento vía telefónica en la mañana de NTN 24. Abogado, muy buen día, gracias por atendernos. ¿Nos puede confirmar esta carta con la notificación? Parece que perdimos la comunicación. Hace minutos recordamos, hablamos con Juan Carlos Gutiérrez, el abogado del líder opositor venezolano Leopoldo López, considerado preso político del régimen de Nicolás Maduro. Esto porque hace también unos minutos la reconocida periodista venezolana Patricia Polio habría informado a través de su cuenta en Twitter que la boleta de excarcelación del líder opositor habría ya estado firmada, que ya sería una realidad la libertad de Leopoldo López. Sin embargo, la propia periodista decía en su cuenta de Twitter: ojo, no lo tengo confirmado. Nosotros pudimos hablar con Juan Carlos Gutiérrez, abogado del líder opositor Leopoldo López, quien nos dijo que efectivamente tenía una carta con la notificación, pero que en estos momentos se estaría trasladando hasta la cárcel militar de Ramo Verde, las afueras de Caracas, en donde permanece detenido Leopoldo López desde el pasado mes de febrero de 2014, a la espera de un juicio que día tras día se ha ido retrasando, que no ha podido concluir, pero él sigue tras las rejas de manera injusta y por ello ha sido considerado un preso político del régimen de Nicolás Maduro. Después de año y medio, Karen, de permanecer recluido, después de haber sostenido una huelga de hambre que tenía un pliego petitorio en el que demandaba fijar una fecha para las elecciones parlamentarias que ahora se llevarán a cabo el 6 de diciembre de este año, una petición que también había hecho el gobierno de Estados Unidos para restablecer las relaciones bilaterales con el gobierno de Nicolás Maduro, con el gobierno de Venezuela, específicamente resolver la situación de los presos políticos. Era una demanda por parte de Estados Unidos y que al parecer ahora ha sido atendida por el régimen de Nicolás Maduro. Ya circulaba información respecto a que el régimen estaba evaluando liberar al líder de la oposición y que justamente vamos a confirmar esta información con el abogado Juan Carlos Gutiérrez. Hemos restablecido, Joely, la comunicación con Juan Carlos Gutiérrez, quien, repetimos, se encuentra trasladándose hasta la cárcel militar de Ramo Verde. Abogado Juan Carlos Gutiérrez, buenos días, bienvenido a la mañana de NTN 24, y preguntarle directamente, ¿nos confirma usted si esta carta, esta boleta de excarcelación de Leopoldo López fue emitida? Buen día. Desde horas de la noche que recibimos informaciones empezamos a hacer los trabajos de confirmación, no pudiendo hacer la confirmación correspondiente. Incluso estuvimos en la cárcel de Ramo Verde, en donde se nos negó esa posibilidad. En horas de la mañana hemos estado en el juzgado, en donde nos encontramos en ese momento con el expediente en la mano, y esa información, muy lamentablemente para nosotros, no es cierta. En todo caso, pues no se descarta que en los próximos días, en las próximas horas, se hizo un pronunciamiento. Recuerden que la legislación venezolana le faculta a un juez para poder liberar a cualquier persona que se encuentre privada de libertad en el momento que lo considere. Tiene a petición de las partes, nosotros vamos a insistir en la liberación, porque es lo procedente, es lo justo, es lo correcto, lo que debe ocurrir. En todo caso, le corresponderá al tribunal emitir su pronunciamiento. Pero sí puedo certificarle a usted, insisto, muy lamentablemente, la boleta de libertad a favor de Leopoldo López no ha sido emitida hasta el momento. Sin embargo, sabemos que el senador Robert Corker, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, ya está en Venezuela. ¿Ustedes han tenido algún contacto, alguna información, algún mensaje que les pudiera hacer pensar que esta notificación podría llegar en esta semana, en el transcurso de las horas? Mire, desde el punto de vista político, eso suena factible. Viendo un poco la reacción del evidente interés del gobierno venezolano en introducir un acercamiento con el gobierno de los Estados Unidos, situación que nosotros no rechazamos. Y también viendo la posición de la comunidad internacional, no solamente de los Estados Unidos, sino en múltiples países, en donde quienes han exigido la libertad de los presos políticos, Leopoldo López, Daniel Ceballos y otros. Eso, desde el punto de vista político, hace viable esa alternativa.
Lo que me corresponde como abogado es referirme desde el punto de vista legal que la liberación de Leopoldo López es una necesidad, es un mandato de ley, más que un acto de justicia, es un acto que tiene que producirse de manera que pueda rescatarse un poco la credibilidad de la rama judicial venezolana. No pueden haber presos políticos en un sistema democrático, no pueden haber presos políticos cuando existen cercanas unas elecciones y que algunos de estos puedan ser candidatos a esas elecciones. Es decir, el rumbo de un país democrático tiene que retomarse partiendo por la liberación de esos presos políticos. Ahora, abogado Gutiérrez, en las últimas horas, antes de conocerse esta noticia que usted nos acaba lamentablemente de decir que no es cierta, de que había sido liberada la boleta de excarcelación, también se hablaba de la posibilidad de que Leopoldo López recibiera casa por cárcel. ¿Es esto una realidad en el caso de Leopoldo López? Eso es una de las posibilidades que contempla nuestra legislación. Cuando una persona se encuentra privada de libertad, esta situación durante un proceso en donde todavía no ha sido condenado y se presume su inocencia, pues es posible que esa detención pueda ser revocada mediante diversas alternativas, que pueden ser mantenerlo en su domicilio, prohibirle la salida del país, mantenerle bajo vigilancia de una autoridad o simple presentación ante su juzgado de manera periódica. Bueno, esas alternativas desde el punto de vista jurídico todas son viables, independientemente que el señor López hay unas que no aceptaría. En todo caso, el punto de vista jurídico sería perfectamente aplicable cualquiera de las medidas judiciales alternativas a una situación de privación de libertad a todas luces arbitrarias, como ha sido el presente caso. Bueno, así finalizamos esta emisión de la mañana en NTN24. Gracias al abogado de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, quien nos ha desmentido la firma de esta notificación de la libertad del preso político del líder de Voluntad Popular. Gracias por habernos atendido en la mañana de NTN24. Okay.